cuando fuere juzgado, salga impío y su oración sea para pecado. Salmo 109,7. Estamos aquí, Eminencia. Al salir del aeropuerto, Caterina oyó un discreto bocinazo. Al levantar la mirada vio el sedán aparcado y al hombre enfundado en un traje de tweed que la saludaba con la mano. Gracias por venir con el frío que hace, Dr. Wordsworth. La hermosa dama echó a andar hacia el profesor al tiempo que se ajustaba el abrigo. Aquella noche había nevado bastante en Roma. Avanzando cuidadosamente para no pisar ninguno de los charcos helados del suelo, se puso las gafas de sol para que le ocultaran el rostro. Debido a que su visita a Roma era de alto secreto, no llevaba ni el hábito de cardenal ni el báculo, pero la sola aparición de su rostro cristalino era suficiente para atraer la curiosidad de la gente. Con el cuello del abrigo levantado para protegerse de las miradas de los transeúntes, Caterina se giró hacia sus acompañantes. Parece que va a nevar otra vez. Daos prisa, vosotros dos. Antes de ir a San Pedro tengo que pasar por el Palacio de las Espadas. No, sí, ya lo sé, Caterina, pero es que esto pesa mucho. La voz desolada que le respondió entre el castañeo de los dientes era la de uno de sus compañeros, un joven de gafas redondas envuelto en un traje blanco. Su expresión abatida y la manera insegura de caminar, como si la bolsa de viaje que cargaba fuera a desequilibrarse en cualquier momento, eran la viva imagen de la torpeza. Pero, ¿se puede saber qué hay en esta bolsa? No será un cadáver. Ah. El grito de Abel resonó al mismo tiempo que resbalaba y caía de cara contra el suelo empedrado. El impulso le llevó a patinar, abierto de pies y manos, hasta darse de cabeza contra una farola, y el montón de nieve que se le vino encima lo cubrió completamente. Recomiendo precaución, padre Nictroad, dijo una voz seca. El otro acompañante de la cardenal se quedó mirando la montaña de nieve. Era un sacerdote de pequeña estatura que cargaba una bolsa en cada hombro. Después de sacar hábilmente la bolsa de viaje del montón de nieve, empezó a descargar los bultos en el portaequipajes del sedán, sin ni siquiera preocuparse por comprobar el estado de su acompañante. El profesor, por su parte, tampoco se molestó en ayudar y se puso en la boca la pipa apagada. «Traéis bastante equipaje, Eminencia. ¿Venís a instalaros? Pero... bueno, si no traigo más que una muda y unas cosillas», respondió la hermosa mujer, genuinamente sorprendida. «¿Y puede ser que mi visita se alargue? Por cierto, profesor, ¿cómo están las cosas en el Consejo Cardenalicio? El cardenal Medici está moviendo sus hilos, pero no parece que haya habido ningún gran cambio», explicó, con voz clara, el profesor, poniéndose erguido ante la mirada súbitamente aguda de su superiora. «Exceptuando algunos de los más jóvenes, me atrevería a decir que la mayoría de los cardenales están bien predispuestos hacia su eminencia. Una vez superado este trámite, las posibilidades de que intervenga la Inquisición son extremadamente bajas. O sea que este es el momento decisivo. Es curioso que tenga que dar gracias ahora de que esos ancianos sean tan indecisos», dijo, sonriendo, Caterina, aunque con un eco de sufrimiento en la voz. El cardenal Francesco di Medici, su mayor enemigo, no había dejado escapar la oportunidad que le había servido en bandeja la serie de escándalos sucedidos a partir de la revuelta en Brno y el secuestro de su santidad a manos del agente traidor Václav Havel. Utilizando sus armas como presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, intrigaba para someter a su hermana a un proceso inquisitorial. Caterina podía considerarse afortunada de que las maniobras de su hermanastro no hubieran dado hasta entonces mucho resultado. La causa era que los partidarios de la hermosa dama dominaban el Consejo Cardenalicio, el más alto órgano de decisión del Vaticano y el único que podía ordenar la entrada de la Inquisición. Con sus llamadas a recuperar el poder que le correspondía al Vaticano, Francesco tenía el apoyo de los que abogaban por cambios radicales. En cambio, los altos cargos de mayor edad, que temían perder el poder que poseían, veían con inquietud sus movimientos. No había duda de que esperaban poder utilizar a Caterina como herramienta para contener la ascensión de Francesco. Era impensable que la fueran a abandonar fácilmente en manos de su rival, pero no hay que confiarse. Al fin y al cabo, para esos viejos no soy más que un juguete. Si ven que no me puedo valer por mí misma, me dejarán sola sin pensarlo dos veces. Exactly. Pero en ese caso tenemos todas las de ganar. ¿Un mes de reclusión y el sueldo de un año? Será más o menos eso. Caterina, como cardenal, secretaria de Estado, duquesa de Milán y hermana mayor del Papa, no tenía que temer ninguna nube que ensombreciera su honor ni su poder. Pero... tengo las manos sucias. Caterina bajó la mirada hacia las inmaculadas manos. Aquellas manos habían sacrificado a su hermano al altar del poder. Aquellas manos habían enviado a sus subordinados a los abismos de la muerte y la desesperación, y habían hecho correr mucha sangre. Aunque empleara toda el agua del océano para lavarlas, aquella mancha no se iría. «¿Qué ocurre, Eminencia?». Caterina volvió en sí al oír una voz serena,
pero con una sombra de preocupación. Al levantar la mirada se encontró con el sacerdote espigado, que después de salir de algún modo de la montaña de nieve, la miraba fijamente. Y no era solo él. También tenían la mirada fija en ella el caballero que la esperaba a la puerta del sedán y el sacerdote menudo, que había acabado de cerrar el portaequipajes. ¿Os habéis quedado callada de repente? Ah, ¿os ha entrado hambre? No. Caterina sonrió instintivamente hacia la mirada preocupada de Abel. No pasa nada, solo me he quedado pensando un poco. No valía la pena decirles nada allí. Con un movimiento de la cabeza, la cardenal abandonó los laberintos de sus cavilaciones. Sonriendo dulcemente a sus hombres, siempre tan atentos, se dispuso a subirse al asiento trasero del sedán. No hay tiempo que perder. Si nos dormimos nos pillará la nevada, y yo llevo muy mal el frío. Caterina. En ese momento, resonó una voz ligera, pero algo precipitada, junto con el ruido de un motor. Abel y tres, que estaban flanqueando a la cardenal y al profesor, sacaron inmediatamente sus armas. Un coche había llegado a toda velocidad y había frenado estrepitosamente delante de ellos. Uf, suerte que todavía estás a salvo. Quien salió corriendo del vehículo fue un joven que parecía la encarnación humana de toda la frivolidad del planeta. Sus largos cabellos decolorados irregularmente y su mirada afectada contrastaban escandalosamente con el hábito de obispo que vestía. El obispo de Valencia, Antonio Borja, hizo un ademán de abrazar a la hermosa mujer, pero se detuvo en seco al verse encañonado. Bajad el arma, padre Tres, dijo la cardenal, al mismo tiempo que se giraba hacia el joven. ¿Qué ocurre, obispo Borja? Como recepción, esto es un poco precipitado. ¿Y qué queréis decir con que estoy todavía a salvo? Pues eso. En el preciso instante en que Tres bajó el arma con rostro inexpresivo, Antonio se plantó como por arte de magia al lado de Caterina. Con una familiaridad inaudita, agarró de las manos a la cardenal. Claro estaba que aquella falta de respeto no fue nada comparado con las palabras que pronunció a continuación. Caterina, huyamos juntos. ¿Qué? Conseguir que Caterina reaccionara de aquella manera ya le habría merecido al obispo Borja un lugar en los libros de historia. Ante la mirada atónita de la cardenal, declamó con voz teatral. Deprisa. Ah, contigo iría aunque fuera a las tierras baldías o al imperio. Y, un momento. Le interrumpió la hermosa dama con la mano mientras daba un paso atrás. ¿Qué es eso de huir, obispo Borja? Yo no tengo ninguna intención de... Caterina intentó reconducir la situación a un diálogo razonable, pero no pudo terminar la frase, porque un estrépito repentino de motores en la carretera se lo impidió. Maldita sea. Demasiado tarde. Gimió Antonio, al ver las sombras gigantescas que acaban de aparecer por el cruce. Eran unas moles que recordaban a un rinoceronte, dos vehículos blindados de 6 ruedas. Aunque venían a toda velocidad, como si corrieran por campo abierto, se detuvieron instintivamente a unos 10 metros de la mirada atónita de Caterina. ¿Carabinieri? La cardenal tensó ligeramente el rostro. Los vehículos llevaban pintado el emblema del martillo del Señor, el emblema de la Policía de Operaciones Especiales de la Inquisición. ¿Qué hacen aquí los carabinieri? Antes de que se hubiera extinguido el eco del frenazo, ya se habían abierto las escotillas y los policías habían salido de un salto, blandiendo pistolas automáticas. Por la manera como rodearon rápidamente a Caterina, guiados por sus circuitos nerviosos de precisión, cualquiera hubiese dicho que se estaban preparando para enfrentarse a un psicópata criminal enfurecido. Los agentes reaccionaron instintivamente y llevaron las manos a sus armas, pero, quietos todos. Ni se os ocurra sacar las armas. El repentino despliegue de los policías vino acompañado de una voz serena, que contrastaba con la tensión de la escena. Mostrad un poco más de respeto con su eminencia la cardenal. Hacéis que me avergüence de vosotros. Ah, os ruego que nos disculpéis, eminencia. Por favor, perdonad la impertinencia de mis subordinados. Quien la saludaba de aquella manera, como si se estuviera presentando en una ocasión social, era el oficial que había salido en último lugar de los vehículos. Haciendo una reverencia, se quitó la boina que le cubría el desordenado pelo y se la llevó respetuosamente al pecho. Soy el hermano Mateo, de la Inquisición. El cardenal Medici nos ha encargado que viniéramos a recibir a su eminencia. Estamos a vuestro servicio. El rostro del hermano Mateo era la viva imagen de la placidez y nadie lo habría relacionado con la fama y crueldad de su cuerpo. Más que el uniforme de oficial de policía, parecía que le correspondía llevar sotana. Relajando un poco la expresión, Caterina le devolvió el saludo. Ah, ya veo. Gracias por venir, hermano Mateo. Me siento muy honrada por vuestra recepción, pero, dadas las circunstancias, creo que será mejor ir sin escolta. Ante las palabras de la hermosa dama, Mateo simplemente aguzó un poco más los ojos.
Como por arte de magia, en la mano le apareció instantáneamente una pistola automática. Su celeridad fue tal que ni siquiera Tres fue capaz de reaccionar. Siento mucho tener que deciros esto, Eminencia, pero no venimos a escoltaros, dijo el inquisidor, apuntando el arma entre las cejas de la cardenal. Venimos a arrestaros como sospechosa de colaboración con el nuevo Vaticano. Tenéis la libertad de resistiros, pero os advierto que estamos preparados para aplicar toda la fuerza necesaria en ese caso. ¿Estáis seguro de esto, Eminencia? Al anunciar el arresto de la duquesa de Milán y su traslado al Palacio de Letrán, la voz de la hermana Paula era calmada como siempre. ¿No hará el arresto de la cardenal Sforza que todo sea más difícil? También está la opción de provocar que ella misma huya. He mandado analizar el ADN de la sangre utilizada para firmar el documento. No hay duda de que es la suya. El hombre que miraba por la ventana hacia el palacio papal respondió con infinito desinterés. Así no se entrometerá el Consejo Cardenalicio y podremos hacer entrar directamente a la Inquisición. No, si lo que me preocupa no es la intervención del Consejo, sino lo que ocurrirá después de enviar a la cardenal Sforza a la hoguera. La dama de la muerte mostró un tono de incertidumbre poco común en ella. Con la voz calmada de una secretaria veterana, la subdirectora de la Inquisición añadió: esta vez no se quedará en un proceso por negligencia en la supervisión de sus agentes. La colaboración con el nuevo Vaticano no merece menos que la pena capital. Pero la cardenal no deja de ser la hermana mayor de su santidad. Si se la condena a la hoguera, habrá una reacción considerable. Pese a todo, tenemos que hacerlo. La nieve llevaba cayendo toda la tarde. Solo el viento helado se paseaba por el palacio papal, desierto y cubierto de blanco. Pero la mirada de Francesco, que por fin tenía a su merced a su enemiga, era aún más fría y severa. Nunca habría pensado que fuéramos a encontrar la lista de miembros del nuevo Vaticano. Con un suspiro, el cardenal tiró unos papeles con disgusto. En ellos se encontraban los nombres de numerosos eclesiásticos, acompañados de su sello impreso en rojo. 80 horas atrás, cuando había recibido los documentos que habían descubierto en el castillo de Spielberg, en Brno, donde el nuevo Vaticano había tenido su base, casi no había sido capaz de controlar las palpitaciones. Como Paula le acababa de señalar, una acusación de negligencia y una de traición eran temas completamente distintos. ¿No peligraba solo el honor de Caterina, sino incluso su vida? Pese a todo, Francesco no parecía especialmente emocionado ante la perspectiva de derrotar a su enemiga política. Esto se está volviendo demasiado grande. El cardenal no podía alegrarse de la caída de Caterina. Su hermana siempre se había estado oponiendo a sus propuestas para defender con firmeza el poder del Vaticano dentro y fuera de él. Derrotarla gracias a sus errores durante los disturbios de Brno era como su sueño hecho realidad, pero la pena de muerte era otra cosa. Quemar como hereje a la hermana del Papa no podía sino crear una gran conmoción. Si no lo gestionaba con habilidad, aquello podía poner en peligro su propia posición. Sea como sea, no podemos dejar que escape ahora. Alguien tiene que pagar por ello. O nos preparamos para eso, o no habrá forma de salvar al Vaticano. La nieve se reflejaba en sus ojos como sables, donde brillaba una fe inquebrantable. Más que su propio interés, era eso lo que le movía. Si el Vaticano desaparecía, no había duda de que la humanidad, desprovista de su líder absoluto, entraría en una era de guerra. Correría la sangre de hermanos y las espadas se afilarían una contra otra. Y todo ello ante la atenta mirada del enemigo, que esperaba el momento de exterminar a la humanidad. Mientras ellos no hayan desaparecido de la tierra, no podemos permitirnos desaparecer. Es inevitable que haya víctimas, murmuró Francesco, mientras se giraba de espaldas a la ventana. El fuego de la chimenea le teñía el perfil de escarlata. La historia probablemente, no, seguramente, le recordaría como a un villano. Pero pese a todo, ¿alguien tiene que ensuciarse las manos? Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.